Michael Enright, de 21 años, un estudiante que vivió en Afganistán, está acusado de crimen de odio después de supuestamente herir a un taxista de Nueva York. Le rogué, por favor, no me mates. ¿Por qué me tienes que matar? ¿Qué hice? Ahmed Sharif explica cómo fue apuñaleado por un pasajero que primero le preguntó si era musulmán. Le miré a la cara y solo pude ver ira, odio. Voceros de la policía aseguraron que Enright estaba borracho cuando tomó el taxi en Nueva York y atacó al chofer, que recibió una cortada en el cuello y otra en la cara. Los paramédicos afirman que si las heridas hubieran sido más profundas, probablemente Sharif estuviera muerto. Este ataque de odio se produce justo cuando los neoyorquinos debaten si se debe o no construir una mezquita en la zona cero. Bueno, esto es lo que se llama, o lo que llaman en mal español, crímenes de odio, ¿no? Crímenes raciales, crímenes de odio, o en este caso cultural o religioso. Bueno, para discutir este tema tenemos desde Puerto Rico a Wilfredo Amer Ruiz, fundador y director de la Asociación Nacional Musulmana en Puerto Rico. Y Rosa Townsend, periodista muy conocida, habitual en estos medios, y con puntos de vista diferentes. Lo primero, Wilfredo Amer, yo tengo una curiosidad. ¿Naciste en una familia de carácter islámico o te convertiste al islamismo, para situarnos en el contexto? Hola, salam aleikum, Carlos Alberto, a nuestra audiencia. No, yo vengo de una familia en su gran mayoría cristiana y hace como unos 7, casi 8 años abracé el Islam y lo tomé como mi fe y mi religión. Luego de eso hice algunos estudios formales en estudios islámicos en el estado de Connecticut, en un sitio que se llama el Hartford Seminary, que uno de sus programas ofrecen una maestría en Islam y relaciones cristiano-musulmanas. ¿Eras cristiano antes de convertirte al islamismo? ¿Eras cristiano? Sí, cristiano católico. Católico. ¿Y te sí. ¿Por qué te conviertes? ¿Por qué encuentras en el Islam que no encontrabas evidentemente en el catolicismo o en el cristianismo? Pues mira, en el Islam encontré una teología muy clara, sin misterios, una fe donde conjugan perfectamente la razón y el corazón, lo espiritual con lo material, muy lógica, y encontré un refugio donde la teología y mi vida diaria eran algo muy que podían ir de la mano, ¿verdad? Gracias, Wilfredo. No había misterio. Era algo que podía servirte espiritualmente. Rosa, ¿qué opinión te merece este incidente de Nueva York? Bueno, este incidente de Nueva York, pues para empezar, este chico que atacó estaba borracho, según acabamos de saber, ¿no? Es un incidente aislado, es muy desafortunado, es triste, pero es un incidente aislado. Aquí no hay un patrón de ataques a musulmanes, como ha habido, por ejemplo, en los últimos 9 años, que ha habido 16.000 atentados islamistas contra distintos sitios en el mundo entero, no solamente en Estados Unidos. Pero sí hay una reacción antiislámica en Occidente, ¿verdad? Y yo la conozco en España, tú también, como la hay. Absolutamente, sí, claro. O sea, es obvio que tiene que haber una reacción cuando hay 16.000, repito, atentados en el mundo entero desde el año 2011. Entonces, lógicamente, esto está causando preocupación y, naturalmente, hay una reacción. Si fuera al revés, si hubiera habido 16.000 ataques de personas cristianas o judías contra el mundo del Islam, pues seguro que habría una reacción. La hay sin que haya habido esos ataques. Wilfredo, así que lo de Nueva York ha sido algo aislado. Wilfredo, ¿tú sientes en Puerto Rico que hay una reacción antiislámica entre la población puertorriqueña? ¿Tú de alguna manera has notado...? Mira, Carlos Alberto, se siente en Puerto Rico, se siente en Florida, donde resido, se siente nacionalmente. La premisa de la compañera que está participando conmigo en el programa no es cierta, esto no es un hecho aislado. Ayer precisamente hubo otro incidente en Queens donde alguien entró a orinarse dentro de una mezquita e insultar a la gente que estaba orando. En el mismo día, ayer, en California, vandalizaron una mezquita gritando "No Ground Zero Mosque". Así que tildar esto como un incidente aislado es precisamente una irresponsabilidad, porque este crimen de odio que sucedió ayer, Carlos Alberto, no es sino el resultado o el producto
de esta retórica y este discurso de odio que degenera eventualmente en los crímenes de odio. Rosa. Eso es lo que venimos denunciando hace tiempo, que tenemos que moderar este discurso de odio, porque quien pierde no son los musulmanes, quienes pierden es la nación norteamericana, Carlos Alberto. ¿Cuál es tu reacción? Vamos a ver, yo lo que creo es que este señor Wilfredo está poniendo en la misma balanza el hecho de que alguien entre en una mezquita y haga un acto de vandalismo, porque es un acto de vandalismo y no un crimen, de orinarse en una mezquita, que sin duda está mal, pero no se puede poner en la misma balanza con atentados del calibre del 9/11, de los que hemos tenido en España, de los que ha habido en Inglaterra, en Malasia, en el mundo entero. Es decir, no se puede poner en la misma balanza, porque eso es un intento básicamente de confundir. Y con respecto al odio que tú decías, con respecto al odio que tú decías... Al lado de los estudios de Mega TV, tiraron una cóctel molotov en una mezquita de Jacksonville. Y eso que es sino un crimen de odio. Y al día de hoy no se ha buscado el culpable de quien tiró una bomba cóctel molotov en Jacksonville, Florida. Los dos están de acuerdo en que tanto el terrorismo islámico o los actos de intolerancia islámicos como los que se producen en Occidente en contra del islamismo son censurables. Pero mira la Pero no se puede poner en la misma balanza, porque la magnitud es completamente distinta, y esto es muy importante. La magnitud es distinta. La magnitud es distinta. Nunca se puede comparar un acto de vandalismo con el de la destrucción de las torres del 9/11 y el Pentágono, o con las multitudes de miles de atentados que ha habido en el mundo, incluidos los de España, que nos mataron a 300 personas. Mira lo distinto que la prensa trata los incidentes. Ayer un señor cristiano apuñaleó a un musulmán preguntándole previamente si era musulmán. La prensa de ordinario, ninguno de los medios principales está diciendo que ese individuo era cristiano. Si hubiera sido un musulmán, hubieran dicho la prensa, musulmán ataca a cristiano. Pero no se ha dicho ni la religión de este individuo. ¿No sería judío? Porque ¿O no sabemos sería... que ¿Y si es ateo? Era cristiano, pues ni lo sabemos, porque la prensa no lo toca. No se habla de un extremista cristiano. Aparentemente se sabe que era cristiano, sí. Aparentemente se sabe que era cristiano, pero la prensa, cuando se trata de este tipo, lo que tratan es de minimizar. La prensa que no quiere informar correctamente, trata de minimizar y decir, era un hombre que estaba borracho y no sabía lo que estaba haciendo. Pues no, es un crimen de odio muy bien pensado y de un individuo, de un extremista cristiano. Y eso no es las palabras que salen de la prensa. Un poco loco también en la conducta. Vamos a ver lo que dice el alcalde Bloomberg, que es una persona de origen judío y sin embargo tiene una posición muy abierta con relación a la mezquita. Por favor. Si nosotros decimos que una mezquita o un centro comunitario no deben ser construidos cerca al perímetro del World Trade Center, estaríamos alimentando la falsa impresión que algunos estadounidenses tienen sobre los musulmanes. Y además daremos una herramienta a la propaganda terrorista para reclutar más adeptos con un discurso falso, como decir que los estadounidenses están en guerra con el Islam. El Islam no atacó el World Trade Center, fue Al-Qaeda. Implicar a todo el Islam por las acciones de unos cuantos que malentendieron una gran religión es injusto y antiamericano. Hoy no estamos en guerra contra el Islam, estamos en guerra contra Al-Qaeda y otros extremistas que odian la libertad. Rosa, ¿tú crees que Bloomberg tiene razón en su análisis? No creo que tenga razón en su análisis, porque Bloomberg está tratando de ser políticamente correcto como alcalde de Nueva York. Aquí no es como alcalde de Nueva York, donde hay tan poco, con relación a la población, no le... Sí, pero es una ciudad muy liberal y bueno, pues está tratando de ser políticamente correcto. Pero aquí... Por favor, ¿puedo acabar? Wilfredo, deje que ella termine y después usted... Sí. La mezquita, una vez más, no es una cuestión aislada de si hay el derecho a la libertad religiosa. En este país hay derecho a la libertad religiosa y esto no es un ataque a la libertad constitucional, ni mucho menos. Pueden construir una mezquita donde quieran. Hay montones de mezquitas. Solo en Nueva York hay 100 mezquitas. Es una cuestión de sensibilidad, por una parte, y de decencia, de respeto a los 3.000 muertos que hay ahí. Entonces, no solamente de sensibilidad, esto es más, esto es un acto de provocación. ¿Por qué? Pues porque en ese centro se va a impartir Sharia, se va a impartir un montón de cosas y parece del Islam, así que va a ser algo más que un centro de... Vamos a darle la última palabra a Wilfredo Amer, al señor Amer. Y además, un momento, el imán es muy radical, se niega a definir
a Hamas como un grupo terrorista, ha dicho que los cristianos tenemos más sangre que Al-Qaeda, así que cuidado. Mira, Carlos Alberto, esta es la misma retórica que escuchamos y escuchamos de odio. Es como la gente que dice, yo no soy, mi mejor amigo es negro, pero todo el discurso de ellos es racista. Pues así pasa con la gente que se está poniendo la mezquita. Dice, los musulmanes tienen derecho a poner la mezquita donde quiera, pero esta no la pongan ahí. Así que eso obviamente no aparean sus palabras con sus actos. La mezquita, el alcalde Bloomberg no hizo sino hacer un pronunciamiento, y él es judío, que tome nota en nuestro escucha, él es judío, hizo un pronunciamiento obedeciendo a la Constitución que él como funcionario público juró defender, y la Constitución no está hecha para que se ajuste a las encuestas de opinión pública, está hecho para defender el derecho de las minorías. Hace un siglo eran las iglesias católicas que no podían establecerse. Muchas gracias a ambos. Tenemos que terminar el segmento. Muchas gracias, Amer. Muchas gracias, Rosa. Ya regresamos con la misma pasión. Volveremos en otro momento.